Bienvenidos y bienvenidas al ensayo número 4. Vamos a hacer la revisión del último ensayo rendido. Vamos a hacer un repaso entonces por los textos. Recuerden que son 8 y esto lo vamos a hacer en conjunto con la profesora Margarita Maturana, quien se va a encargar de algunos textos. Voy a comenzar yo entonces para que podamos hacer la revisión del primer texto, que como bien dice acá, es muy importante siempre leer el título. Somos lo que comemos es una entrevista que es publicada en el medio La Panera y que nos habla, como bien dice ahí, acerca de el aspecto cultural de la comida, la cocina como patrimonio cultural. Va a desarrollar muy bien estas ideas a partir del párrafo 1 hasta el párrafo 5, vinculando a la cocina, a las tradiciones, a los vínculos que se pueden establecer en ellos. Y luego, a partir del subtítulo Tradiciones versus Salud, va a contraponer, digamos, lo anteriormente mencionado con las llamadas ideologías de la salud. Por lo tanto, ahí ustedes ven que yo ya tengo previamente destacado las ideas centrales del texto y que nos van a servir un poquito para poder trabajar las preguntas. Vamos a pasar entonces a la revisión de la pregunta número 1. ¿Ya? Dice, ¿cuál es la idea central del texto? Acá, nuevamente, viendo lo que destacamos acá, vamos a fijarnos que si hacemos siempre una síntesis, vamos rastreando la idea central de cada párrafo. En este caso, en el párrafo 1 vemos que lo central era la idea de la comida como patrimonio cultural, modo de introducción. Luego habla de cómo la cocina en Chile ha estado asociado a la mujer. El párrafo 3 nos habla acerca de las diferencias que se establecen entre patrimonio culinario y gastronomía, haciendo un énfasis en el carácter identitario que tiene el patrimonio culinario. En el 4 vamos a ver que habla acerca de el vínculo que se genera con la comida en las comunidades, como tiene también un componente histórico, ya un significado y una forma de consumirse. Y en el 5 vamos a ver cómo también hay una revalorización o lo que se pretende desde ciertas instituciones que se revalore la comida y como algo identitario. En el caso del párrafo 6 vamos a ver entonces que se presentan estas llamadas ideologías de la salud a través de una introducción diciendo la diversidad de comidas o de dietas que se pueden presentar hoy en día en la familia chilena. Vamos a ver que en el 7 derechamente ya nos pone, a partir de como cierta subjetividad, de cierta crítica, la ideología de la salud. Hacia el 8, el 9 y el 10, ahí vamos a ver que un poco critica las ideologías y ya hacia el final hace, digamos, ahí trata de juntarlas, de complementarlas y decirle que en el fondo todas son necesarias, ambas, ¿ya? Con eso vamos a trabajar la síntesis. Como ya tenemos nuestras ideas centrales, nos vamos a percatar de que no podemos decir que, vamos de abajo hacia arriba, las diversas identidades culinarias, con suerte se mencionaba en el párrafo 6, ¿ya? O sea, no hay forma de poder decir que el tema en sí son las identidades culinarias de las personas. Tampoco vamos a hablar de las ideologías en torno a la comida y nutrición en la actualidad, pues es algo que complementa la temática central. La B dice las tradiciones culinarias en Chile y su persistencia en la historia, más bien habla de que esto se ha ido reformulando, por lo tanto no es coherente con el texto. Por descarte y con bastante claridad, entonces vamos a llegar acá a la A, porque dice la comida como patrimonio cultural e identitario de Chile, es decir, ahí recogemos cómo esto de, digamos, que se ha venido trabajando en las cocinas, el patrimonio cultural, los vínculos, entre otras, digamos, se destacan en el texto, ¿ya? Así que vamos a llegar a la A. Luego pasamos a la pregunta 2, que dice, de la lectura del tercer párrafo, es correcto inferir que el patrimonio culinario, entonces acá vamos súper rápido identificando que es una inferencia, por lo tanto vamos a construir un, una deducción. Vamos a luego a fijarnos que tiene que ver con una deducción del patrimonio culinario y además vamos a ir al tercer párrafo, ¿ya? Entonces voy a ir viendo las alternativas para eh, llegar, digamos, a la marca textual. Recuerden que la deducción siempre es con marca textual. Nos apoyamos en algo. Bien, entonces, el patrimonio culinario es una manifestación gastronómica que se restringe a consumos más bien innovadores. Ojo, acá vamos a ver que si vamos al 3 hacía la diferencia entre patrimonio culinario y gastronomía, ¿ya? En el caso de
el patrimonio culinario lo que decía es que se refería a las manifestaciones de las cocinas tradicionales que se transmiten por generaciones, es decir, tiene un carácter intergeneracional. Y además, fíjense que obedecía a un sistema de producción, distribución y consumo, a la vez que define una identidad. Por lo tanto, hay un carácter súper cultural, digamos, en lo que es el patrimonio culinario. Mientras que la gastronomía se restringe a consumos innovadores. Entonces, acá nos fijamos que cuando dice acá la A, está mezclando, digamos, está más bien hablando de lo que sería la gastronomía. Por eso la descartamos. Nos vamos a la B. Tiene un sello familiar donde se reformulan los sabores de generación en generación. Ojo acá, esta es un buen distractor, de hecho, porque al decir acá, fíjense que el patrimonio culinario es una manifestación que se transmite de generación en generación, podríamos ver que tiene un sello familiar. Por lo tanto, yo me podría quedar con eso. Pero luego dice, donde se reformulan los sabores de generación en generación. Ahí tendríamos el error. Pues hablar de una reformulación quiere decir que se van generando cambios. ¿Ya? ¿Qué está diciendo acá? Que hay una transmisión. Y por lo tanto, no podemos inferir que se va reformulando los sabores, sino que más bien vamos a decir que se van manteniendo. Ese es el error. Por eso no podemos llegar. Acá sí lo que podemos inferir, que ya lo estoy viendo, sería la alternativa C. Tiene un carácter cultural, pues en él se contienen costumbres heredadas que definen una identidad. Definitivamente acá entonces vamos a decir que es correcto inferir que, claro, aquí cuando dice tiene un carácter cultural, claro, aquí sería una inferencia, de alguna forma, porque no lo está diciendo, ¿cierto? Dice que define una identidad, dice que eh, es la manifestación de una cocina tradicional y que se transmite por generaciones, por lo tanto tiene un carácter cultural y en él se contienen costumbres heredadas, es decir, claro, aquí de alguna forma se transmite de generación en generación y eso mismo a la vez define una identidad. ¿Se fijan? Por lo tanto, ahí llegaríamos a la C. Luego la D dice, es un sistema que involucra producción, distribución y consumo de alimentos. Ahí ya tendríamos algo que está dicho de forma explícita y por lo tanto no contestaría, digamos, la inferencia. Por eso llegamos a la C. Vamos a trabajar ahora la pregunta número 3. Dice, ¿de qué forma ha afectado la globalización a la cocina? Como es una pregunta directa, tiende a ser de localizar información. Por lo tanto, aquí es clave que tú localices conceptos que podrías ir a rastrear. Por ejemplo, globalización y cocina. En ese caso, tendríamos que ubicar en qué párrafo, digamos, habla acerca de la globalización. ¿Ya? Me parece que es en el párrafo 5, cuando dice acá, aquí está, de hecho, dice hacia el final, ahí está el sentimiento de pertenencia, la reacción a la globalización que propuso homogenizar incluso lo que comemos. Entonces, ¿cómo afecta la globalización? Lo que hace es homogenizar la comida, la asemeja, la hace parecida una con otra. ¿Ya? Fíjense que acá rápidamente nos vamos a ir a la correcta, porque lo que hace es homogenizar la comida, es decir, asemejar lo que se come en cada lugar. Ocupamos sinónimos, ¿ya? Sinonimia en este caso, para llegar a la correcta. No modificamos, no hicimos una edición, sino que cortamos, pegamos, pero a través de sinónimos. Y en el caso de, fíjense, la pregunta, perdón, las alternativas como la borrando las cocinas, no las borra, no dice que las borre, sino que más bien las homogeniza. Homogenizando, claro, aquí uno se puede perder a las personas y sus identidades. Esto no es lo que homogeneiza, sino que más bien es la comida en sí. Redefiniendo qué es lo que comemos, no lo redefine, sino que lo asemeja. Nos vamos ahora a la 4. Según la autora, el patrimonio culinario, ya ahí entonces la vamos a observar, que ahí es una pregunta de localizar y es bastante general, por lo tanto hoy uno tiene que tener bien claro más o menos el texto, aunque es un poco largo, pero tenerlo así como a flor de piel para ir diciendo, por ejemplo, que ¿es altamente valorado en Chile? No, de hecho, ¿qué decía en el párrafo de acá? Claro, o sea, en Chile existe la idea de que no tenemos cocina, ¿ya? Nos cuesta valorar nuestro patrimonio, por lo tanto es incoherente con el texto, por eso la sacamos. La C me hace sentido, así que la voy a dejar. Luego la B dice, es un área ampliamente estudiada desde diversas disciplinas. Nuevamente acá es una información incoherente con el texto, pues
que nos decía que la cocina no ha sido muy estudiada ni desde la historia ni desde la antropología, un campo muy poco explorado, ¿ya? Por lo tanto, no podemos decir que está dicho. Luego, claro, acá nos quedamos con genera vínculos entre las personas de un mismo lugar. Acá tendríamos que ver, fíjense, porque habla de un vínculo en el párrafo 4. Dice, por eso cuando uno va a Chiloé no solo come papas chilotas, sino lo más probable es que quien las prepara o venda tenga un vínculo con ellas, ¿ya? Por lo tanto, no es que generen sí, el texto no dice que genera un vínculo entre las personas, sino que hay un vínculo entre la persona y el alimento mismo. Ahí entonces tendríamos el error, digamos, del distractor principal, y con eso vamos a llegar que lo que está dicho es que define a las personas y su identidad, tendríamos que rastrearlo, ¿cierto? Y vamos a ver que acá está, define una identidad, ¿ya? Eh, por lo tanto, vamos a llegar a eso. Nos vamos a las 5. Se concluye del séptimo párrafo que en la actualidad las ideologías en torno a la comida son, entonces acá cosas clave que hay que hacer a la hora de responder, es decir, que es una conclusión, es decir, algo que voy a deducir, ¿ya? O que voy, después de leer todo, voy a construir una nueva información a partir del séptimo párrafo, entonces, en la actualidad, las ideologías en torno a la comida son. ¿Me está bien? Entonces, que sepa qué es lo que son estas ideologías de la comida a través del séptimo párrafo, ¿ya? Bien, vamos a ir descartando de inmediato, por ejemplo, vamos a ir de las malas, fíjense, vamos con la sistema de ideas acerca de la nutrición que construyen hábitos alimenticios en base a modas. Aquí lo que hace es, claro, puede ser sistema de ideas, podría ser, ¿ya? Pero fíjense lo que dice después, acerca de la nutrición que construyen hábitos alimenticios en base a modas, eso estaría malo, ¿ya? Porque si bien acá habla de modas, fíjense, muchas de la variación al menú tienen que ver con recomendaciones médicas y modas, ¿ya? Y luego dice que las de la salud tienen más fuerza que las patrimoniales. Eh, Luego nos dice que la dominancia del discurso de la salud se contradice y atenta contra el patrimonial, ¿ya? Y además nos dice que la sociedad tiene una especie de obsesión con los alimentos, la sociedad contemporánea. Entonces, acá vamos a decir que lo que está mal es lo último, pues quizás apunta a un aspecto muy particular, ¿ya? Cuando en verdad no podemos decir que todas las ideologías giran en torno a eso, sino que también se constituyen a partir de otros elementos. Por eso lo vamos a sacar. Claro, y principalmente el elemento que se destaca en ese párrafo tiene que ver con la recomendación médica o el ámbito más de la salud, digamos. Entonces ahí por eso se nos cae. Luego la B dice discursos ocultos que se enmarcan en un sistema de creencias punitivo. Acá hay varios errores, o sea, decir, por ejemplo, discursos ocultos, más bien incluso vemos que ahí estos discursos salen con fuerza desde los medios de comunicación, según lo que dice ahí el párrafo 7, ¿ya? No son ocultos, ni mucho menos se enmarcan en un sistema de creencias punitivo. Pues, quizás por ahí uno se puede caer, ¿cierto? Porque piensa, claro, como dice acá, eh, que en el fondo como que te castiga el hecho acá de que si alguien no come, como que hay un sistema punitivo como digamos, a nivel como social, ¿cierto? De que se te dice que tienes que comer sano. Pero en este caso no podemos decir que son discursos ocultos, ¿ya? Sino que me están bien expuestos. Luego la C dice formas de pensamiento que dan importancia al carácter político que ocultan los alimentos y la dieta. Aquí hay algo que está errado, ¿cierto? Forma de pensamiento, importancia al carácter político, pues la ideología de la salud en torno a la comida no tiene que ver con eso. Pero sí vamos a concluir que los discursos, claro, digamos que las ideologías en torno a la comida son discursos que reivindican la salud como eje de la dieta de las personas. Perdón, eje de la dieta de las personas, prohibiendo algunos alimentos. O sea, se concluye, ¿cierto? Nos habla, por ejemplo, que el 18 de septiembre se hace, digamos, una campaña contra las empanadas y sí, como que se aboga por comer, por ejemplo, empanadas vegetarianas o carne de soya, ¿ya? Y vamos a ver entonces que en el fondo, sí, se prohíben algunos alimentos, lo veíamos ahí, y reivindican, es decir, revaloran la salud como eje. Eso es lo que hace, digamos, ahí la ideología en torno a la comida, ¿ya? Por eso nos quedamos con la D. Luego nos vamos a trabajar la 6. Dice, con respecto a las señaladas ideologías de la salud, la entrevistada tiene una actitud. Bien, entonces aquí podríamos un poco
complementarlo con lo que ya veníamos conversando. O sea, la ideología de la salud está ahí en el párrafo 7, ¿cierto? Tenemos que evaluar la actitud, el cómo lo dice. Acá, de primeras, en el párrafo 7 se fijaban que tenía como una especie como de tono un poco más, digamos, contrario, ¿cierto? Ella defiende la idea de las tradiciones del patrimonio de la comida que se ha venido trabajando históricamente en Chile, pero acá, en este párrafo en particular, vamos a ver que dice la dominancia del discurso de la salud se contradice y atenta contra el discurso patrimonial, ¿ya? Entonces, luego acá nos dice, por miles de años hemos comido carne, entre otros, y ahí es donde tenemos que develar discursos y preguntarnos hasta qué punto esas contradicciones no son responsables de la ansiedad alimentaria. Por lo tanto, aquí uno ve una postura bastante, digamos, como contraria, digamos. Pero ojo, vamos a complementar porque no es la única parte donde habla. También vamos a ver que a partir del párrafo 9 y 10 nos plantea que hay resistencia a las ideologías de la salud en las regiones, por ejemplo, que no se puede, de alguna forma, sacar la historia que se vincula a la comida. Y en el 10 aquí hay una cosa importante. Fíjense que termina diciendo, la cocina china tradicional es bastante equilibrada en términos nutricionales, una cazuela, un charquicán, etcétera. Son platos que combinan proteínas y hidratos de carbono, lo mismo que las legumbres. Por eso insisto en la necesidad de que las ideologías patrimoniales conversen con las de la salud. En el fondo ahí como que vemos que de alguna forma se reconcilia, ¿cierto? No teniendo una mirada tan opositora, sino que más bien ahí trata de complementar que una tiene, debería conversar con la otra, anteponiendo también la idea de que la comida chilena también es sana. Por lo tanto, fíjense que acá vamos a ir descartando algunas. Acá voy a partir por la B, opositora, pues se opone rotundamente al predominio de estas a la hora de alimentarse. Ahí esta se nos cae con lo que leímos al final, porque si bien veíamos una actitud más bien contraria, ¿ya? En el párrafo 7 vamos a ir viendo que va a ceder en el último párrafo, cuando ya dice necesitamos que se complementen, que dialoguen. Por lo tanto, ahí no vemos una actitud derechamente opositora, ¿ya? Objetiva, para nada, pues expone un punto de vista, ya expone ahí que ella le da valor, digamos, a la comida patrimonial, a lo que se ha construido históricamente en la cocina. Despectiva, pues desprecia cómo los medios las exponen al público. Aquí esta sería un buen distractor. Es un buen distractor porque efectivamente ahí nos habla, ¿cierto?, de cómo los medios las muestran de alguna forma para que uno se sienta mal a la hora de comer mucho, digamos, empanada u otras cosas. Pero no es lo que predomina. Recuerden que en la actitud tú vas a ver la actitud predominante, ¿ya? Y en ese caso vamos a decir que la actitud es crítica, ya que cuestiona la predominancia y la difusión de estas frente a la ideología patrimonial. Esta es mucho más completa, diría yo, ¿ya? Porque de alguna forma aborda lo que es la difusión que estaba acá, en la D, pero además le agrega esta cuestión acerca de la predominancia. Ella se enfrenta a la predominancia, dice, bueno, que conversen, que dialoguen, como dice hacia el último párrafo, eh, y, y también dice, claro, existe una comida histórica y por lo tanto se debe revalorar. ¿Ya? Vamos a decir entonces que acá es la A. Nos vamos a la 7 que dice, ¿cuál es la función del último párrafo? Es decir, la función discursiva que va a tener. Entonces, cuando tú veas función, siempre fíjate de poder identificar bien la idea central. Acá nosotros ya habíamos comentado que nos está hablando acerca de la cocina chilena, ¿ya? Nos dice que es equilibrada en términos nutricionales. Y por lo tanto, por eso, ¿cierto? Insiste en la necesidad de que ideología patrimonial converse con la de la salud, ¿ya? Ahí está lo central. Al ser la comida sana, la comida chilena sana o equilibrada, debería conversar con las comidas o las ideologías de la salud. Por lo tanto, vamos a ver que la función que tiene, en este caso, es resaltar la importancia de que las ideologías patrimoniales y las de la salud se complementen, dialoguen, ¿ya? No así, vamos a hacer un descarte. Exponer que las ideologías producen varios efectos, no. Sabemos que acá quizás la primera parte podría estar buena, pero lo último no. Luego la C dice mostrar
que la gastronomía chilena es en mayor medida comida saludable, este es un muy buen distractor. Pero ojo, se muestra que es saludable para decir, ¿cierto?, la consecuencia. Por eso, la necesidad de que converse, ¿ya? O sea, acá sería un excelente distractor, pero no es, digamos, a lo que apunta. Recuerda que la función, el rol que tiene ahí, y el rol tiene que ver con que de alguna forma tiene que haber un punto conciliador entre una ideología y otra, ¿ya? Entonces ahí la descartamos. Y la D, sintetizar la idea de que la ideología patrimonial debe preservarse sobre la de la salud. Al contrario, pues ahí más bien está diciendo que dialoguen, no poniendo una sobre otra, ¿ya? Entonces, nos vamos a pasar a la 8. Dice, a través de los ejemplos expuestos en el octavo párrafo, la autora señala que se pierde. Bien, acá, ¿cierto? Tendríamos que identificar qué es lo que se pierde según el octavo párrafo. Vamos a ir, porque es una cita. Fíjense que de comienzo a fin es una cita de lo que dice en la entrevista. Dice, cuando como chango paposo, empanada guaracho, sopa de caracol o charquicán de congrio, no estoy hablando de oligoelementos, sino de una tradición, de una memoria. Si le sacas la historia de la alimentación y la dejas vinculada solo a tu salud, estás diezmando tu identidad. Y la pregunta tiene que ver con eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que se pierde? Si le sacas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Estás diezmando, recordemos ahí esa palabra, diezmar, ¿cierto? De alguna forma, eliminar la identidad, ¿ya? Por lo tanto, acá rápidamente nos pasamos a la B. Ya aquí no habla de afectos, por ejemplo. Luego, una alternativa dice vitaminas. Las vitaminas no son suficientes para identificarte. Bien, fíjate que entonces tampoco puede ser las vitaminas, pues no es que pierdas vitaminas, ¿ya? No habla de afectos ni tampoco se refiere a alimentación saludable. Nos vamos a la última. Dice, de acuerdo a lo expresado por la entrevistada en el quinto párrafo, las percepciones de los chilenos en torno a la comida se pueden calificar como. Nuevamente acá vamos a entonces evaluar cómo se pueden calificar estas percepciones que tienen los chilenos. Entonces, en el quinto párrafo nos decía que los chilenos, aquí lo voy a destacar, en Chile existe la idea de que no tenemos cocina. Esto demuestra cuánto nos cuesta valorar nuestro patrimonio. Claro, o sea, ahí dice ella como chilena, ¿cierto? Recordemos que también es una frase, una cita, digamos, de la entrevistada y que nos está diciendo que claro, que en Chile existe la idea de que no tenemos cocina, que eso demuestra que no valoramos el patrimonio, ¿ya? Y que por lo mismo se está en un proceso de autorreconocimiento y ¿qué más nos decía? Creo que por ahí va, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, las percepciones pueden ser calificadas como despreciativas, pues tienen preferencia por otros alimentos. O sea, de desprecio no, sino que no es que haya un desprecio, digamos que ahí la carga la palabra con mucho, ¿cierto? Simplemente es que no hay una valoración y existe la idea de que no se tiene comida, ¿ya? Tampoco vamos a decir que la negativa, pues fíjense, siempre fíjense mucho en la explicación temática. ¿Se considera la cocina chilena inferior a otras? No, no lo menciona, no tenemos de dónde sacarla. Si vamos a hacer una aseveración de ese tipo, que se cumpla. En este caso no dice que una es mejor que otra. Vamos con la C, erradas, ya que su mirada se concentra en aspectos erróneos de la comida, no podríamos decir que el texto dice o da pistas de ello. Por descarte, y ya viendo, sí diríamos que hay una mirada o una percepción desvalorativa, ¿cierto? No hay una valoración, pues desconocen el patrimonio cultural culinario de su propio país, ¿ya? Claro. ¿Y por qué? Eh, Porque aquí dice, ¿cierto? Existe la idea de que no tenemos cocina. Claro, se desconoce de alguna forma todo lo que hay, digamos, de acuerdo a lo que nos dice anteriormente, las tradiciones y todo eso. Por eso vamos a llegar a la alternativa B. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces a la revisión del texto número 2 y para ello les voy a dejar con la profesora Margarita. Así que nos vemos en el texto 3. Hola chicos, ahora vamos a revisar el texto número 2, Congo, el país de la herida eterna, una crónica publicada en el diario La Vanguardia del año 2018, escrita por Javier Aldecoa. La primera pregunta de este texto, de localización. Según el texto, ¿cuál de las siguientes personas se mantuvo en el poder durante 17 años?
Vamos a ir a revisar. Yo aquí tenía destacado. Aunque el mandato de Joseph Kabila en el poder desde hace 17 años debería haber acabado en el año 2016, se aferró en el cargo hasta el 8 de agosto. Sabemos que es el señor Joseph Kabila. 10A. Pregunta 11. ¿Con qué finalidad, con qué propósito el autor repite la frase "no hay otra opción, señor, no hay otra"? Esta es una pregunta de interpretación, entonces vamos a ir a buscar donde aparece repetida esa frase. No hay otra opción, no hay otra. No hay otra opción, no hay otra. Si nos fijamos también, es una frase que dice el señor en medio de una de las entrevistas, uno de los entrevistados. ¿Y por qué la repite tanto este caballero? Si bien este texto habla sobre el trabajo infantil, no necesariamente en esta parte o esta frase se refiere al trabajo infantil, sobre todo porque quien dice la frase es un adulto. Para incitar al lector a reflexionar, podría ser esa. Va por ahí, tiene que ver con el texto. Vamos a dejarla ahí dando vueltas. Para enfatizar la falta de oportunidades. Esta nos hace bastante más sentido porque la frase misma, "no hay otra opción", tiene que ver con el hecho de que no hay más opción que trabajar de manera precarizada. Y además se condice con el hecho de que esta frase es de un entrevistado. Y por la crudeza del enunciado, ahí faltaría un poco de justificación para terminar de justificar eso. Así que la correcta vendría a ser la alternativa C, para enfatizar la falta de oportunidades de las personas aquí entrevistadas. Aquí de nuevo nos piden localizar información, esta vez qué es lo que dijo Lucico Nismir. Vamos a ver, pregunta número 12. Aquí, Solange Lucico Nismir diagnosticaba hace unos meses un futuro oscuro. Hay mucho nerviosismo en la frontera. La corrupción es tal que la entrada al país está restringida a otros candidatos de las elecciones. Eso lo comenta otro de los expertos. Las minas del territorio son controladas por grupos rebeldes armados. Tampoco es eso. Existe tensión en el límite del territorio. Es un parafraseo entre lo que dice aquí arriba. Hay mucho nerviosismo en la frontera y existe tensión en el límite del territorio. Porque, de nuevo, pensemos, el trabajo infantil es un asunto descontrolado en el Congo, podría ser una suerte de síntesis de algunos párrafos de este texto, pero no lo que está aseverando esta persona. ¿En qué se diferencian Bienfaid, Bia-Buse y Sadiki Salomón? Vamos a ver. Sadiki es una pieza codiciada por su estatura, puede colarse por túneles estrechos, no tiene miedo o juicio para meterse por agujeros mortales y cobra la mitad. Mientras que el señor Bienfaid Bia-Buse, de 25 años, apoya su bota derecha, antes de iniciar su jornada laboral, va a ganar 3 euros a la semana, habla de sus 2 hijos y que quizás ahorre para enviarlo a la escuela. Entonces, si venimos a ver aquí cuál es la opción correcta, podemos afirmar que Sadiki es más joven que el señor Bienfaid, porque Bienfaid no es el más cotizado por su complexión pequeña, ese es Sadiki Salomón. ¿Sadiki utiliza su dinero para ayudar a sus hijos? No, ese es Bienfaid. Bienfaid trabaja en una mina de oro y Sadiki en una de coltán. No, si volviéramos al texto a revisar, veríamos que no es ese el orden. Bienfaid es el que trabaja en una mina de coltán. Por ende, la única correcta aquí podría ser esta. Aquí nos están pidiendo una síntesis. ¿De qué se trata el texto leído? Aquí la profe destacó algunas ideas y palabras clave. La mina de coltán de Numbi. Hay que ver morir sepultados a compañeros, huir aterrorizados si un grupo rebelde ataca la mina. Después nos da un contexto, la guerra en la República es una herida sin cicatrizar. Entre el 98 y el 2003 murieron entre 1 y 5 millones de personas. Nadie se detuvo a contar los cadáveres. Durante meses las fuerzas de seguridad han reprimido y asesinado a manifestantes que pedían la salida de Kabila.
Nuevamente más contexto, esto debió pasar el 2016. Hace 2 semanas han negado la entrada al país a un opositor. La guerra de los finales de los 90. ¿Qué es esto? Lo que está describiendo aquí, un engranaje, un sistema, una cadena de abuso. Un eslabón, otra palabra clave para asociar esto a una idea de encadenamiento, de unión de hechos. Este texto nos habla del origen de las condiciones actuales, tanto políticas y laborales, del país Congo. El trabajo infantil en países africanos es muy general, no es en todos los países, es en el Congo nomás. De las condiciones laborales precarias en las minas de oro, de nuevo, muy específico, no solo son minas de oro. De la lucha por el poder económico en el Congo, eso es solo una parte del texto. ¿Qué podríamos inferir de este texto? Pregunta número 15. Vamos viendo las alternativas. Todos los infantes del Congo deben trabajar para producir dinero. Aquí hay un totalizador que nos hace borrar al tiro una. El coltán es fundamental para la producción de baterías. Esto es información explícita que, si no me equivoco, aparece en el primer párrafo. Hay congoleses que tienen un gran poder dentro del país. Eso también es información explícita. Esta descarte nos hace llegar a que esta es la correcta. Deberíamos ir a buscar la marca textual. Y la marca textual la encontramos aquí, en este último párrafo. El silencio de Sadiki permite crear la ilusión de que así ocurre, de que no hay trabajo infantil. Oficialmente la mina de Gocombe es una mina verde, limpia de violencia y sin niños mineros, hasta que nadie mira. Por la noche somos unos 20 niños en cada agujero. Por ende podemos inferir que no toda certificación verde es verídica. Hay excepciones a la regla. ¿Qué elemento le otorga credibilidad al texto? Pregunta número 16. Para esto tenemos que revisar si es que el texto nos da o no fuentes, si es que cita a personas, si es que entrevista a personas. La constante alusión y fechas de datos precisos, muchos textos expositivos van a tener esto y no necesariamente va a ser una marca de credibilidad. Así como la estructura ordenada y legible también es una característica de los textos, pero no un elemento que le dé credibilidad o respaldo al texto. Vamos a ver, porque la muestra de bastante conocimiento del tema por parte del autor podría ser. Vamos a ver si es que cita personas. Y la respuesta es que sí, que cita personas. Cita instituciones, una ONG, Global Witness, para hablar de las condiciones administrativas de los dineros dentro del país. También entrevista a personas expertas en el país, en la situación del país. Tiene 2 entrevistados diferentes, además de los mineros, claro. Entonces, el elemento que le da credibilidad a este texto vendría a ser las fuentes externas conocedoras del tema. Y la última pregunta de este texto. ¿Cuál de los siguientes elementos es clave para extender la vida de las baterías y a la vez disminuir su volumen? Una pregunta de localización. De todos los elementos que se pueden extraer en las minas del Congo, ¿cuál es el que posee tales características? Eso aparece aquí en el primer párrafo. El coltán, un conector en dispositivos electrónicos que permite reducir el tamaño o el volumen de las baterías y aumentar su eficiencia. Por ende, la respuesta correcta de la pregunta 17 vendría a ser la D, coltán. Y con esto terminamos de revisar el texto número 2. Espero que haya sido de su agrado. Ya, vamos a pasar a la revisión del texto 3. En este texto vamos a ver que, bueno, es un diario de viaje, por lo mismo aquí hay una narración en primera persona de parte de Charles Darwin, quien nos cuenta cómo llega a Tierra del Fuego, cómo se encuentra con los fueguinos. Va a ser una descripción de ellos, pero una descripción siempre en razón de un encuentro, de cómo se vincula un grupo con otro. Ya no perdamos en perspectiva eso, porque de hecho vamos a pasar de inmediato a revisar la primera pregunta. Dice, un título adecuado para el fragmento leído es. El título acá sabemos que es una síntesis global, por lo tanto yo trato de siempre rastrear la síntesis local también para hacer la total, digamos. En ese sentido, yo ya les comentaba algo. No hay que perder de vista que si bien acá hay una descripción de los rasgos de los fueguinos, yo no se podría perder con esta, siempre es en razón del encuentro, como un grupo se encuentra con otro.
Y eso queda muy bien plasmado. O sea, primer párrafo te habla de que se saludan un grupo con otro. Luego, en el 2 cómo se comunican los fueguinos con ellos. ¿Ya? No es tan solo una observación, digamos, más objetiva, sino que hay un encuentro, una participación. Y por eso acá decimos que la correcta era la encuentro entre Darwin y los fueguinos. Eso es lo relevante, eso es lo que podemos sintetizar globalmente. ¿Ya? Las otras eran descartables, como la B, breve descripción de Tierra del Fuego, no puede ser, pues no se concentra en el aspecto geográfico. Viaje al corazón del Tierra del Fuego, muy general, ¿cierto? No quiere decir que esta idea esté mala, pero es demasiado general y ustedes saben que el título es representativo de la totalidad del texto. ¿Ya? Siempre al leer el título tú sabes con qué te vas a encontrar a posterior. Por eso acá sería la alternativa PA. Nos vamos a la 19. ¿Cuál es la idea central del quinto párrafo? Nuevamente una pregunta de síntesis, la tenemos acá mismo. Yo ya destaqué ciertas cosas. Esta es la idea central. Son excelentes mímicos. Nos va a describir cómo ellos hacían algo, el fueguino lo repetía. Podíamos repetir correctamente toda palabra de lo que le decíamos y las recordaban por algún tiempo. Va a ahondar todo el rato de eso, ¿ya? Fíjense que hacia más abajo ya nos dice, según parece, todos los salvajes poseen en grado maravilloso este poder de la imitación. Por lo tanto, ahí el concepto central tiene que ver con la imitación que hacen los pollinos, ¿ya? Y vamos viendo, en este caso, por eso llegamos acá, a esta, a la B. Pero hay otras que se parecen bastante. O sea, por ejemplo, la C, la importancia de la imitación en los salvajes, aquí estaría el error. No está hablando de lo que representaba para ellos o el grado de importancia, sino que más bien en un gesto, en una actitud que estaba presente en ese momento. No sabemos, porque ellos son observadores, entonces no podrían explicar esa importancia, sino que más bien aquí simplemente hay una cosa de que miran y ven esa capacidad, ¿ya? Tampoco aquí hay un desprecio, más bien desde los observadores hay cierta como admiración, están tratando de ver este panorama, anotarlo, registrarlo. No podemos decir por lo mismo que hay desprecio. La vinculación entre los puginos y otros salvajes, para nada. Por lo tanto, acá llegamos a la B. Nos vamos a la 20. De acuerdo a los primeros párrafos, ¿cómo se puede calificar la actitud de los fueguinos? Entonces, acá vamos a rastrear que en los primeros párrafos, de inmediato, fíjense, la idea central era que al llegar a Tierra del Fuego, fueron saludados en una forma extraña. De inmediato, entonces, hay un encuentro, si bien desde lejos, ya están, digamos, comunicándose unos con otros. Luego dice, grupo de fueguinos ocultos, encaramados en un pico que salía sobre el mar, y agitando sus andrajosos mantos lanzaron un fuerte y sonoro clamoreo. O sea, aquí uno podría rastrear de que fueron recelosos, porque dice, interactuaron de forma precavida y desconfiada, más bien se están mostrando, ¿ya? Fíjense, luego hace el párrafo 2 decía, el capitán despachó un grupo a comunicar con los fueguinos, y uno de los 4 indígenas que estaba presente se adelantó a recibirnos y empezó a vociferar con gran vehemencia, es decir, se nos cae completamente la A, ¿cierto? Pues no fueron precavidos, más bien de inmediato, hay desde un comienzo, la noche en que llegan, se empiezan a presentar, a gritar, clamoreos, etcétera, ¿ya? Luego dice la C, dubitativa, ya que no sabían si confiar o no, nos pasa lo mismo, o sea, no podemos decir que tuvieron duda cuando en verdad lo que vemos es que están abiertos al saludo, al acogimiento, entre otras. Y sí, aquí yo me salté la correcta, curiosa, pues manifiestan interés. Claro, ese interés se ve acá, ¿cierto? Se adelantó a recibirlos, empezó a vociferar con gran vehemencia, deseando indicarnos dónde habíamos de desembarcar. ¿Se fijan? Entonces, digamos entonces, y luego dice, los fueguinos parecieron alarmarse, pero siguieron hablando y gesticulando con gran rapidez. Todo el rato lo que vamos a ver entonces es que estos hombres tienen una actitud curiosa de bienvenida también, hay interés de su parte, le dicen de ser que acá, por lo tanto tampoco vamos a ver desde parte del emisor ni desde la misma actitud de los indígenas que fuera temerario. Llegamos a la B. Nos vamos a la 21. En el texto presentado, Darwin realiza una descripción de los fueguinos y sus rasgos. Vamos a ver acá que podríamos haber rastreado ciertas cosas, ¿cierto? Porque sabemos que recoge quizás el cómo van vestidos y en ese caso quizás podríamos hablar de rasgos físicos. Ya, podría quizás en alguna parte. Entonces ahí se nos quedan algunas.
psíquicos no hay cómo, pues es un conocimiento aproximado, reciente, no vemos interpretaciones de su psiquis, de su forma de pensar, ¿ya? Espirituales tampoco, por lo tanto ahí se nos queda esta y nos quedamos con A y B. Y vamos a ver que aquí sí se destaca bastante lo que es el aspecto o la descripción lingüística, es decir, el cómo hablan. Eso lo veíamos acá, hacia el párrafo 4, aquí yo lo voy a destacar, que decía, eh, el lenguaje de estos pollinos, según nuestro modo de pensar, apenas merece el nombre de articulado. El capitán lo ha comparado con el carraspeo que se hace al limpiar la garganta. Puedo asegurar que jamás oí a un europeo limpiarse la garganta con sonidos tan broncos, guturales y crepitantes. Se fijan entonces que aquí hay, digamos, una descripción de su lengua, ¿ya? Y a eso nosotros vamos a llegar entonces que con eso llegamos a alternativa A. Y lo otro, ¿por qué no es sociales? Porque cuando hablamos de lo social estamos viendo, por ejemplo, la forma en que se comportan a modo de sociedad. Pero acá, si se fijan, es, digamos, cómo se comporta un grupo, el grupo foráneo, con el grupo de los indígenas que está ahí. Y eso en sí no es una, digamos, interpretación o una descripción de sus comportamientos sociales. ¿Ya? Nos vamos a pasar a la 22. Dice, ¿cómo describe la lengua de los bovinos el autor del texto? Con lo mismo que vimos recién. O sea, párrafo 4, hacia el final, Darwin, quien nos hace esta narración, dice que jamás oí a ningún europeo limpiarse la garganta con sonidos tan broncos, guturales y crepitantes. Es decir, hay un sonido, fíjense, grave, porque es bronco, gutural, que viene de la garganta, y crepitante, como que hacen un chasquido, digamos. Con eso vamos a llegar de inmediato a la alternativa D. No nos damos muchas vueltas. Y si acá, fíjense, jamás se refiere a que sea rudimentario y básico, no hace esa descripción. Tampoco habla de que sea con solo gestos y mímicas, es otra cosa. O sea, en el párrafo 5 habla del aspecto de la mímica como algo que ellos utilizan mucho, ¿ya? Como digamos, casi un tono de juego ellos hacen esto de imitar a el grupo de Darwin, pero no lo describe a la lengua de ellos de esa forma. Y el distractor era la B, como un carraspeo a limpiarse la garganta, pues fíjense, eh, el autor es Darwin, y aquí nos dice que el capitán Cook lo ha comparado con el carraspeo que se hace al hacer la garganta. Por eso también la vamos a descartar. Vamos a pasar a la 23 que dice, ¿qué se puede inferir de la indumentaria que usan los jueguinos? Cuando hablamos de indumentaria no estamos hablando tan solo de ropa, sino que de accesorios y otros. En este caso, podríamos haber rastreado que hacia el párrafo 3, incluso antes, creo que aquí, en el párrafo 2, habla de que su vestido se reduce a una manta hecha de piel de guanaco, que se usa, que usan con la lana para afuera. Se la echan sobre los hombros y no cuidan de que los cubra o no al resto. Tenían la piel de un suso color cobrizo. El viejo lleva atada alrededor de la cabeza una cinta con plumas. También cómo llevan la cara pintada de distintos colores. Y también dice, los otros dos hombres se adornaban con anchas rayas de polvo negro hechas de carbón vegetal. En toda esta descripción acerca de la indumentaria, hablamos de ropa y accesorios, vamos a ver que lo que se puede inferir es que ellos venían de los recursos naturales del ambiente. Por un lado tenemos la manta de lana que viene del guanaco, y por otro lado también la pintura que se extraía de, digamos, fuentes como lo es el carbón vegetal. Por lo tanto, esa sería. Era sumamente importante, no se puede determinar el grado de importancia, pues vamos, ya sabemos, esta es una primera aproximación, Darwin no está estableciendo ningún juicio acerca de lo que ve. Tenía un carácter de ritualista tampoco, era reducida, digamos que parece que esto está dicho, ¿ya? Aquí, la que se podría derivar sería la B. Nos vamos a trabajar la 24. ¿De qué forma la tripulación ganó la confianza de los pollinos? Cuando es pregunta directa, decimos que tiende a ser una pregunta de localizar. Entonces, lo que tú haces acá es, digamos, intentar rastrear hacia dónde se habla de la confianza de los pollinos y cómo se ganó. Esto lo vamos a ver hacia el párrafo, denme un minuto, diríamos acá que hay una parte, que sería, acá, párrafo 4. Después que les regalamos alguna tela de color escarlata, que inmediatamente se ataron alrededor del cuello, se hicieron buenos amigos.
Es decir, ¿de qué forma ganaron? Va a ser por medio de el regalo. El regalo ahí que está expresado, ¿cierto? El trozo de tela color escarlata. Y ahí se gana la confianza, por eso ahí se habla de que son buenos amigos, ¿ya? Ya hay un lazo no tan solo de verse, de poder comunicarse, sino que más bien ya ahí el jefe, si se fijaban, ¿qué empezaba a hacer? Empezaba a pasear con Darwin, empezaba a golpearlo en el pecho en señal de amistad, ¿ya? Vamos con la última. De la lectura del sexto párrafo se concluye que, es decir, yo leo ese texto y voy a tener que construir una idea a partir de ella, una idea que no está dicha, ¿ya? Era el último párrafo y acá hay una cosa súper importante que dice, claro, que están, digamos, compartiendo, están entonando canciones, bailando, y dice, a pesar de estar apenas acostumbrados a tratos con gente civilizada, según lo que parecía, conocían y tenían nuestras armas de fuego. Nada pudo incitarlos a coger una escopeta, ¿ya? Luego dice, pidieron cuchillos, designándolos con la palabra española cuchilla. Explicaron también lo que querían con ademanes. Entonces, lo que vamos a concluir de este párrafo, fíjense que tiene que ver con esto. Los fueguinos tenían experiencias negativas con las armas. ¿Cómo sabes que tenían experiencias negativas? Al ver esto, conocían, según lo que parecía, conocían y temían nuestras armas. Nada pudo incitarlos a coger una escopeta. Tienen una reacción, digamos, en sobremedida de abstenerse, de no querer tomarla, y eso habla de que hay experiencias anteriores donde quizás conocen los efectos de la escopeta y por eso mismo deciden no hacerlo. ¿Ya? Claro, las otras no se sorprendieron ante los cantos y danzas, no. Hicieron gestos de que querían comida, es algo que está dicho. Temían al grupo de Darwin, no, sino que más bien la actitud de temor lo vemos ahí más bien con el arma en sí. ¿Ya? Eso sería entonces la revisión del texto número 3. Vamos a pasar entonces ahora al 4. En sociedad. Pasaremos a las preguntas de inmediato. Primera pregunta, número 26. ¿Cuál de las siguientes opciones plantea el punto de vista del autor? Aquí ya podemos desprender varias cosas, como que esto es un texto argumentativo, está explicitada la tesis, la opinión más importante, que vendría a ser, después de toda esta introducción, después de hablar de todas las ventajas que generan los libros, así como los problemas de lectura que hay en el territorio, este autor llega a la conclusión de que las autoridades deberían poner ojo y reaccionar con rapidez, con el fin de buscar las causas últimas que han permitido que estos resultados sean un tanto menguados en relación con la lectura de libros y la comprensión lectora por parte de los estudiantes, intentando generar planes y programas que permitan mejorar estos índices. Por ende, la respuesta que sintetiza o que nos vendría a mostrar mejor el punto de vista del autor en la pregunta número 26 vendría a ser la respuesta C. Hay que identificar las causas del bajo rendimiento en la comprensión lectora y con ello buscar estrategias para que éstas mejoren. Pregunta número 27. Según el texto, localización, una muestra del interés de la gente por la lectura es, lo tengo aquí destacadito, a estas actividades, charlas, cuentacuentos, clubes de lecturas, contaron una nutrida participación de la gente en una transversalidad que muestra a todos los grupos etarios. Lo anterior es una muestra de que de una u otra forma, en la raigambre de nuestro pueblo, existe interés por actividades como la lectura y se valora a los libros. Entonces la 27 vendría a ser la respuesta B de bueno. La gran cantidad y variedad de personas que participaron en actividades del Día del Libro. Pregunta número 28.
¿Qué relación se establece entre el párrafo 9 y el párrafo 10? Esta es de esas preguntas que tienen un doble trabajo porque hay que sintetizar cada párrafo y después ver cómo se relacionan entre ellos. Así que vamos. En el párrafo 9 se está hablando de algunos esfuerzos que se han dado por parte del Estado chileno para ayudar a superar esta realidad de los problemas de comprensión lectora que se han desarrollado más arriba. Y en el párrafo 10, en este contexto, se llevó adelante un encuentro participativo denominado Cómo conectar los libros con la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos dos párrafos? El primero señala que las autoridades chilenas están trabajando en propuestas de fomento a la lectura, mientras que el 10 ejemplifica una de estas iniciativas. Pregunta número 29. Según el texto, ¿por qué hay que reflexionar sobre el día del libro? Pareciera que esa es otra pregunta un poco de localización. Vamos a ir a ver en qué parte del texto podríamos encontrar esa info. Aquí. Si bien es importante celebrar el Día del Libro el 23 de abril de cada año, lo que es muy loable por su gran significación, también resulta sano y responsable hacerse la pregunta y a la vez reflexionarla. ¿Por qué tenemos que centrar nuestro interés por los libros solo en un día o en un mes determinado, sin que en el resto del año se note el mismo entusiasmo? Entonces aquí, en la pregunta 29, después de haber leído esa reflexión, la que mejor encaja con lo que se nos está preguntando, viene a ser la C, porque el interés de la lectura debiese ser un constante en nuestras vidas. Pregunta número 30, aquí una localización de esas facilitas. ¿Qué país fue seleccionado como la capital del libro en el texto? Entonces, en este año, para esta ocasión, nada más ni nada menos que Guadalajara, México, fue la ciudad o el país seleccionado como el representante. Según el texto, una de las virtudes fundamentales de la lectura, ¿cuál vendría a ser? Vamos a volver al texto a buscarlo. Y como la profe tiene todo con colorcitos, aquí. Leer libros siempre ha sido una forma de autoeducación que permite al que lee ir formando su personalidad, consolidando una actitud y un espíritu crítico frente a lo que sus pares o la sociedad misma propone en forma permanente. Vuelve a los lectores seres autodidactas, capaces de educarse a sí mismos y capaces de formar identidad y opinión, o sea, de ser entes críticos de las sociedades en las que habitan. ¿Qué podríamos inferir a partir de este texto? Vamos a ver las alternativas. Si no se mejoran las habilidades de lectura de la población, el país está condenado al fracaso. Eso es una sobreinferencia. El fomento a la lectura debía ser a partir de la primera infancia. Eso es información explícita. ¿La Universidad de Valparaíso es la primera que participa en actividades del Día del Libro? Vamos a ver. La Universidad de Valparaíso es la primera. En este encuentro, un plan de fomento de la editorial de la Universidad de Valparaíso que permite generar. En ninguna parte me dice que sea la primera. Así que eso sería una sobreinferencia, nuevamente. Y nos quedaría solo una alternativa, que vendría siendo eventualmente Chile tendrá su turno como capital del libro. Si nosotros vamos a ver, año por año es seleccionada una capital del mundo. La nominación este año recayó en la ciudad de Guadalajara, pero, tal como dice la alternativa, eventualmente Chile tendrá su turno como capital del libro. Así que esa es la inferencia correcta. Para terminar con este texto, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor el párrafo 10? Tenemos que encontrar qué línea conductora es la que organiza este párrafo. Vamos a revisarlo.
En este contexto, el día 29 de abril, el sello editorial de la Universidad de Valpo llevó adelante un encuentro participativo denominado Cómo conectar los libros con la comunidad, pensando en la elaboración conjunta de fomento a la lectura que permita generar instancias de encuentros entre la comunidad y los libros de una manera diferente a cómo se ha enfrentado el tema hasta hoy en día. La lectura facilita y posibilita la comunicación, el entendimiento, pues todas las ideas y propuestas hechas por los participantes, que son parte de la comunidad, son la base de este proyecto de fomento de la lectura. Pasamos a la lectura del texto 5. Este es un ensayo, Leer con luz de luna, que habla acerca de las ventajas, digamos, del libro de papel, o más bien de cómo la lectura más real, más auténtica, es aquella que se hace con los libros físicos versus, digamos, los libros electrónicos. Aquí es un poco confuso porque hacia el principio vamos a ver que en el párrafo 1 y 2 el autor manifiesta una postura neutra, diciendo que el electrónico tiene ciertas ventajas. Pero vamos a quedar bien, va a quedar más clara su idea con el 3 y el 4, porque en el 3 va a exponer que la lectura electrónica permite hacer muchas cosas a la vez, pero en el párrafo 4 va a contraponer de que la lectura verdadera no tiene absolutamente nada que ver con eso. Desde ahí inferimos entonces que la postura del autor tiene que ver más bien con considerar la lectura como un momento de complicidad, sin tener tantas cosas encima, sino que más bien algo más minimalista entre, digamos, el libro y la persona. Y ya se va a manifestar una actitud súper negativa, despreciativa, digamos, hacia los libros electrónicos a partir del párrafo 5 y 6. Con eso vamos a analizar la primera pregunta que dice, ¿qué otro título podría dársele al texto? O sea, una pregunta de síntesis global. Para eso podrías haber regresado al texto y ver que en el párrafo 1, como ya decía, 1 y 2 nos va a hablar de forma neutral acerca de las ventajas del libro electrónico. En el 3 de la multiplicidad de cosas que puedes hacer al leer. Y en el 4 ya de que la lectura no tiene absolutamente nada que ver con hacer muchas cosas a la vez de que tú lees. ¿Ya? En el 5 propone esta postura de que está harto de las pantallas. Y en el 6 se reconoce a sí mismo como un lector de una casta lectora y que él se va a aferrar a la idea de conservar los libros de papel. Por lo tanto, el título que tú puedes darle tiene que considerar todos los aspectos mencionados. En este caso, yo quiero marcar de inmediato la correcta. ¿Ya? Limitaciones del libro electrónico como medio de lectura auténtica. Eso es a lo que refiere el texto en sí. ¿Ya? Uno se confunde acá, porque fíjense que la dice libro de papel y electrónico dos aliados. Vamos a ver hacia el final que no podemos decir que son dos aliados cuando el autor manifiesta una postura contraria. Defensa del libro electrónico, esto sería completamente incoherente. Y la de el libro electrónico como herramienta de acceso a nuevas formas de lectura, nuevamente aquí hay una connotación más bien positiva y sabemos que en el fondo la idea central tiene que ver con la defensa del libro físico, el de papel, ¿ya? Y en sí también ver cómo las limitaciones de la multiplicidad de cosas que tú puedes hacer en un libro electrónico dificultan una lectura real. Por lo tanto, llegamos a la C. Vamos a la 35. Esta dice, ¿qué relación se establece entre el segundo y el tercer párrafo? Recuerden que para establecer relaciones, nosotros lo que hacemos es sintetizar. Ahí hay algo que no se nos puede quedar ahí, sino que apliquémoslo, relación síntesis, ¿ya? Y para eso veamos los roles que juegan el párrafo 2 y 3. Yo ya les venía diciendo que en el párrafo 2, fíjense que nos dice que lo ideal es que, digamos, el libro del papel complemente, perdón, el libro, claro, aquí dice el segundo complementa al primero, es decir, el libro de electrónico debería complementar al de papel, ¿ya? Que es usual oponerlos y que eso no es lo importante, ¿ya? Luego en el 3 nos habla de la multiplicidad de cosas que tú puedes hacer, como leer, ir a tu correo, escuchar música, ver imágenes, entre otros, ¿ya? Y nos da varios ejemplos. Y al final remata diciendo entonces la atención necesaria se puede desparramar un poquito entre las cosas. Vamos viendo. La alternativa A decía, contextualiza el rol del libro electrónico en la actualidad. Vamos a ver acá, no es que en sí de un contexto, es decir, en este momento sucede esto o en estos años, sino que digamos que no va por ahí. Hoy no se me está marcando, ahí sí, ¿ya? Por lo tanto no podemos escogerlo. Luego, claro, si te fijabas en el que decía acá la cuadrícula de tercer párrafo, quizás sí nos servía, porque se expone el problema de la falta de atención en la lectura a partir del acceso a múltiples cosas.
Efectivamente en el 2 habla de las múltiples cosas, pero al tener ya un error acá, se nos cae. Nos vamos con la B. Dice, explica la importancia del libro electrónico en la actualidad. ¿Ya? Fíjense que acá está hablando, por sobre todo, de el carácter complementario que podrían tener, siempre que, digamos, el electrónico complemente al de papel, ¿ya? Que en el fondo, entonces, no tiene que ver con la importancia, ¿ya? Sino que más bien acá sería bueno que la síntesis incluyera los dos, libro de papel y libro electrónico, ¿ya? Acá luego también me pasa con la C, que se señala que el libro de papel y libro no son opuestos. ¿Saben qué? Esta me suena. Y el tercer párrafo diría, problematiza la falta de comprensión de lectura a partir de acceso a múltiples cosas. Aquí hay un problema, pues no se habla de una falta de comprensión de lectura. Nunca lo dice. Más bien dice que en el párrafo 3, al hacer muchas cosas, una multiplicidad de cosas, la atención se puede volcar en otra cosa. Pero eso no quiere decir que hay una falta de comprensión de lectura. Sería ir muy lejos. Por lo tanto, yo acá por descarte voy a llegar a la D. Plantea el carácter complementario del libro electrónico y sus ventajas. Claro, si tú lo ves entonces ahí, dice que puede complementar, ¿cierto? Que puede llegar a lugares donde el otro no. Eh, Claro, y dice, el libro electrónico es práctico y divertido, y podríamos encontrar algunas ventajas, ¿cierto? Hace posible viajar con cientos de libros encima, trabajar consultándolos con facilidad. Por lo tanto, efectivamente, está ese carácter complementario en ese párrafo, mientras el tercero expone la multiplicidad de acciones al leer y cómo afectan a la atención de la lectura. Ahí sí tendríamos una, digamos, buena síntesis. Recuerden siempre acá tratar de trabajar con el tema. Entonces, nos vamos a trabajar, aquí se me rayó un poquito abajo que ahí está. Bueno, lo importante es que esa la consideremos como la correcta. Nos vamos a trabajar la 36. ¿Cuál es el problema de la lectura electrónica? Yo ya les he dicho que usualmente cuando hay una pregunta directa, es decir, se pregunta así, con los signos de interrogación, sin ninguna palabra clave, vamos a decir que hay que ir a buscarlo. Entonces, problema de lectura electrónica ya nos aparecía acá en el párrafo 3, que tenía que ver con cómo la atención necesaria se puede esparramar un poquito, entre otras cosas. Tomando eso, ya, vamos a decir que es la alternativa C, que la atención necesaria se vuelca en otras cosas, es decir, es un cortar-pegar, ¿ya? Es un cortar-pegar, digamos, con el sentido, parafraseando aquella idea de que el problema esencial que presenta es que al tener muchas cosas a tu alcance, como música, videos, entre otros, vas a volcar tu atención en cosas que no te van a permitir la concentración. ¿Ya? Nos vamos a pasar a la 37 que dice, a partir de la lectura global, ¿qué actitud muestra el autor frente al dominio del libro electrónico? Claro, o sea, tenemos entonces todo el texto y tenemos que ver la actitud que muestra frente a este dominio. Acá, considerando principalmente los últimos párrafos, vamos a decir que el emisor muestra una postura, a ver, vamos viendo, reivindicativa ya que defiende los formatos electrónicos. Esto es completamente incoherente con el texto. Eh, Luego dice, C, despreciativa, pues menosprecia la calidad del libro de papel. Fíjense acá, esto también es incoherente. Es una buena palabra, quizás podríamos rastrear un carácter despectivo, pero frente al libro electrónico, ¿ya? Y acá lo que está mal, porque dice, pues menosprecia la calidad del libro de papel, al contrario, ¿cierto? Reivindica más bien el libro de papel, lo valora, eso lo reconoce abiertamente como un bibliófilo, ¿ya? Por lo tanto, la sacamos. Errática, ya que se mueve entre la valoración y el odio de este. Aquí hay un buen distractor, porque efectivamente hacia el principio nosotros veíamos más que una valoración, y ahí está el tema, hay una postura neutra, ¿ya? No es que lo valore por sobre el otro, simplemente dice, puede ser complementario, puede servir en algunos casos, pero acá se va a rastrear, fíjense que la correcta es la asqueada, ya que no soporta su predominio frente a la superioridad del de papel. Efectivamente, vemos, fíjense, hacia el párrafo 5, estoy harto de toparme con pantallas en todas partes, hasta en el bolsillo, y en este párrafo, en general, hay una cuestión muy, muy de desprecio, ya muy, digamos, de cansancio en torno al libro de electrónico. Lo mismo acá, fíjense, en el 6, si los libros de papel han de acabar siendo patrimonio de una casta lectora, reivindico sin complejo el privilegio de pertenecer a ella, ¿ya?
Y luego dice, termina diciendo, eh, quien crea que esa trinchera extraordinaria de los libros puede sustituirse por un chisme de plástico con 1 millón de libros electrónicos, no tiene ni puta idea ni de qué es un lector ni de qué es un libro. Fíjense que también antes íbamos a rastrear otras actitudes de, em, digamos, hastío en el párrafo 4 hacia el final, cuando decía, diré alto y claro que no hay color, y que llegado a ese extremo la pantalla portátil me la refafimpa, es decir, refiriéndose a que le da igual la pantalla portátil. Hay una digamos, actitud hastiada de el libro electrónico, por lo tanto vamos a llegar a eso, ¿ya? Nos vamos a la 38. ¿Qué función cumple el cuarto párrafo en relación a los párrafos anteriores? Localícenlo acá. Leer no tiene nada que ver con eso. Aquí hay una palabra clave. En el fondo, recién acá estamos rastreando una arquitectura adversa o contraria a esta neutralidad frente al libro electrónico. Por lo tanto, vamos a decir que hay, digamos, como hay un quiebre con lo anteriormente dicho. Vamos a buscar entonces alguna alternativa que pueda, digamos, traducir eso. Recalca la importancia de acceder a una lectura verdadera. Ojo que acá efectivamente habla de la lectura verdadera, pero más que recalcar la importancia de, vamos a ver que la función, ojo ahí, el verbo va a ser central. ¿Qué rol tiene el párrafo? Vamos a decir que contrapone, que la lectura verdadera requiere tiempo y concentración. Aquí tenemos el tema, pero además tenemos el verbo que es el debido, ¿cierto? Porque digamos que hay un quiebre en el relato a ese punto. Por eso ahí yo descarté la A, como ya les decía, recalca la importancia de acceder a una lectura verdadera, explica el problema de la falta de foco en la lectura. No es que lo explique, ¿ya? Efectivamente acá se toma, o antes se menciona que hay una falta de foco, ¿cierto? Que se requiere tiempo, pero no está explicando el problema en sí. Y la C expone por qué la lectura en papel es superior a la electrónica tampoco, ¿ya? Aquí, recuerden, para hacer una función tiene que ser un verbo que sea acorde a lo que está haciendo el párrafo. Si el párrafo está definiendo, bueno, ocuparemos eso, ¿cierto? Define. Si el párrafo está mostrando algo contrario, vamos a decir que contrapone. Nos vamos a la 39, que es una pregunta de identificar o localizar información. Dice, según el autor, ¿qué requiere una lectura verdadera? Entonces, cuando sea una pregunta de localizar, tú rápidamente vas a ver las preguntas, las palabras claves. Verdadera lectura, entonces, estaba, digamos, acá en el párrafo 4, cuando nos decía que me refiero a leer de verdad, en comunión estrecha con algo que educa tu espíritu, que te hace mejor y consciente de ti mismo, que aporta lucidez, multiplica vidas, consuela del dolor, la soledad y el desamparo, aclara la compleja y cruda condición humana. Leer así requiere tiempo, serenidad, concentrada y ritual. Entonces, ahí está dicho. ¿Qué requiere? Ahí lo decía. Tiempo, serenidad concentrada, ritual, claro. O sea, necesitas un espacio prolongado de tiempo, necesitas calma, serenidad, y esa serenidad también conlleva concentración, y eso también forma parte casi de un ritual. Por eso acá vamos a decir concentración y tiempo. Solamente cortamos y pegamos algo que está dicho. Vamos a la 40. Se desprende del texto que un verdadero lector, vamos viendo. Acá es muy general, pero tenemos también una palabra clave, verdadero lector. Y eso creo que estaba por ahí, ¿cierto? En el mismo párrafo que lo estábamos leyendo. Podríamos decir acá, por ejemplo, que tendríamos que volver acá al párrafo 4 cuando dice, lo voy a destacar, el verdadero lector es capaz de seguir haciéndolo, leer, a la luz de una vela, de un encendedor o a la luz de la luna llena reflejada en la arena de un desierto, puesto a setas o a Rolex. He dicho que el libro de papel deberían ser complementarios, pero si me obligan a elegir, diría alto y claro que no hay color y que llegado a ese extremo la pantalla portátil me la refrangiliza. Por lo tanto, el verdadero lector es capaz de, digamos, claro, de, vamos a decir que la correcta en este caso sería, no se distrae ante ninguna situación. Es una deducción a partir de distintas cosas. Primero el párrafo 4, ¿cierto? Donde el lector se concentra, es parte de un ritual, pero además puede seguir haciéndolo en cualquier contexto, como dice acá, a la luz de una vela, de un encendedor, a la luz de la luna llena reflejada en la arena, ¿ya? Incluso, fíjense que acá, leer así requiere, cuando estás en ello ni siquiera las bombas son capaces de romper el vínculo mágico. No hay comandante de avión que obliga a apagarlo para el aterrizaje ni batería que te deja a medias. Y si se funden los plomos, o como se diga ahora,
Ya, entonces ahí tú ves entonces que no se distrae ante ninguna situación. Esa es la marca textual que nos sirve para determinarla. No podíamos determinar ninguna de las otras, como por ejemplo se reduce a un grupo pequeño, ¿no? Sabe distinguir entre buenas y malas lecturas, nunca habla de las calidades de los libros. Y la A desprecia la lectura que no aporta a su condición humana, tampoco. No se puede decir. Ahí juega un poco con esto de que también dice que la lectura siempre aporta a la condición humana, pero es una información incoherente. Nos vamos ahora a la 41. ¿Qué actitud manifiesta el emisor en el tratamiento del discurso? Acá ya estamos evaluando una actitud, es decir, un tono, el cómo lo dice, y para ello vamos a tomar siempre la totalidad del texto. Irónico no puede ser, recuerden que la ironía juega más bien con decir algo pensando lo contrario, y en este caso el emisor es directo, tiene una idea clara, la transmite, y no da mucha vuelta para decir que hay una ironía. La reflexión siempre trae, por otro lado, no sé, por ejemplo, la panorámica completa y tiende siempre también a presentarse a través de cuestionamientos que el propio emisor puede hacer. Por lo tanto, no lo vamos a ver acá. Objetividad sería la que descartaríamos de plano, pues acá se manifiesta una actitud subjetiva, pero subjetiva también siempre lo subjetivo lo podemos como matizar un poquito más y acá sería crítico. Tiene una postura crítica, pues analiza aspectos positivos y negativos, recalcando más en los negativos. Y eso es algo que nosotros hemos visto, ¿cierto? De que la crítica en sí, si bien digamos que uno puede hacer una crítica positiva o negativa, dentro del lenguaje se tiende a utilizar de forma negativa. Y esto caería muy bien en el caso del texto que acabamos de leer. Vamos a pasar entonces a la lectura número 6. Ya chicos, ahora vamos a revisar la lectura número 6. Ya pasamos hace rato la mitad del ensayo. Esto es una noticia extraída del sitio Minería Chilena, un nuevo modelo de gestión hídrica para Chile, una publicación del año 2019, particularmente junio. Entonces, primera pregunta. Según Ulrich Broschek, ¿cuál es uno de los principales problemas actuales en la gestión hídrica? Esta señorita, directora de Escenarios Hídricos 2030, señala que una de las características de la institucionalidad actual es una excesiva fragmentación. Hay más de 40 organismos estatales relacionados a la gestión del agua y no hay políticas hídricas. Entonces, uno de los principales problemas es la separación de la gestión hídrica en numerosos organismos estatales. El tercer eje del modelo propuesto por EH 2030, ¿qué relación tiene? Aquí tenemos que ir a revisar cuáles son las propuestas. Aquí EH 2030, ¿qué es lo que propone? 4 ejes. Y el tercero se refiere a la eficiencia y el uso estratégico del recurso, que apunta a manejar la demanda de agua en forma responsable. Entonces, vemos las alternativas. La utilización responsable del recurso hídrico. La publicación Transición hídrica, el futuro del agua en Chile, es una revisión de la gestión hídrica en el territorio chileno, pero en los últimos 40 años, si vamos a revisar hacia el texto, da cuenta de un estudio desarrollado en 6 cuencas, pero es actual. No es una revisión de los últimos 40 años, en ninguna parte se nos señala eso. Propone más de 400 medidas, acciones y soluciones para resolver los problemas de gestión hídrica. Si buscamos la cantidad, vamos a ver que son 212 medidas, no más de 400. Sería mucho más de 400. Así que podemos borrar eso. Está basada en un estudio realizado en más de 15 cuencas. Fue realizado en más de 15 cuencas. Si fuéramos a revisar, veríamos que fue desarrollado en 6 cuencas y que arroja un dato importante. El 44% de la deficiente gestión del recurso es debido a la falta de transparencia que tiene el mercado del agua y la descoordinación de las instituciones que son parte de la cuenca. Entonces, reporta la falta de transparencia en el mercado como uno de los principales problemas de la gestión hídrica, absolutamente. Porque no son 15 cuencas, ya vimos, son solo 6. ¿Qué podríamos inferir del texto?
Si no se modifica la forma de gestionar el agua, esta será un limitante para el desarrollo del país. Esto es una sobreinferencia. El portafolio de medidas, acciones y soluciones contempla a todos los actores de la sociedad. Ahí podría ser. De ser bien aplicado, el portafolio puede salvar el futuro hídrico del país. Esto también es una sobreinferencia. Toda decisión en torno al agua debe ser previamente estudiada en cuencas del territorio nacional. Toda decisión, ahí hay un totalizador. Tenemos que corroborar si es que esta afirmación que yo descarté como correcta es la correcta. Y si uno va a revisar, es el proceso de diálogo multisectorial de 55 entidades públicas, privadas, ONGs y de la academia, coordinadas por todas estas fundaciones y que vienen trabajando en posibles escenarios y que también han trabajado en territorio, o sea, han trabajado con las personas. Así que sí, contempla a todos los actores de la sociedad. Alternativa correcta. Según el texto, uno de los principales problemas de la desalinización, aquí tenemos que localizar información. ¿Cuál es? La desalinización, en el párrafo 17, permite incorporar agua para reducir la brecha hídrica, pero presentan impactos negativos ambientales y sociales, necesarios de mitigar y compensar para que puedan ser implementados. O sea, el problema de esta tecnología vendría a ser el impacto ambiental que tiene. ¿Qué función está cumpliendo el párrafo en este texto? El párrafo número 5. Vamos a ver. Vamos al párrafo 5. Y aquí nos está contando que transición hídrica, el futuro del agua en Chile, es el resultado de un proceso de diálogo entre todos estos entes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este párrafo? Me está señalando la procedencia, me está contando cuál es el origen del proyecto Transición Hídrica hacia el futuro del agua en Chile. Alternativa correcta. No está definiendo el proyecto, sino que me está diciendo de dónde viene, de dónde salió, cómo surge. Del texto se infiere que la hidrometría, vamos a ver esta palabrita que probablemente no conocíamos en el texto. Oscar Christie, director general de Aguasmop, hizo énfasis en que al 2050 la proyección del déficit de agua potable rural en la región metropolitana va a alcanzar el 83% y al menos 70 áreas de restricción actual pasarán a ser áreas de prohibición. Agregó que existen desafíos que hay que abordar, tales como los datos disponibles, y para ello están haciendo que sea más fuerte aún la hidrometría y la modelación de acuíferos para evaluar su estado efectivo. Entonces ya sabemos que la hidrometría tiene que ver con datos, tiene que ver con evaluar el estado de algo y algo que tiene que ver con agua. Hidro también ahí una palabrita clave importante. Podríamos inferir entonces que es una ciencia, es un área, una disciplina que trabaja en las mediciones de cuencas. No es una parte importante del proyecto, no es un área corrupta en el territorio chileno y tampoco es un área de estudio que necesite más profesionales. No podríamos, eso es una sobreinferencia que podríamos sacar del texto. Por último, localizar información. ¿Qué es lo que se nos afirma en el texto? Vamos a buscar esta información. El análisis del marco regulatorio e institucional indica que un 52% de las medidas pueden ser implementadas en el corto plazo y un 41% en el mediano plazo. O sea, más de la mitad, del 52%, pueden ser implementadas en un corto plazo. Y con esto terminamos la revisión del texto número 6. Vamos, chicos, que se puede. Pasamos a la penúltima lectura, es la lectura 7. Es un texto periodístico de objetivo, digamos. Por lo tanto, su síntesis está bien puesta acá en el título.
El texto va a hablar acerca del origen, la historia y el impacto del petróleo en el medio ambiente. La primera parte, este apartado que dice, digamos, el uno 2 3 y el 4 nos va a hablar de la composición, ¿ya? Digamos, cuál es el origen que tiene que ver con esta materia orgánica que se descompuso. Se nos muestran los distintos procesos, se nos habla de los hidrocarburos y cómo de ahí, digamos, obtenemos al petróleo. Tenemos también luego la historia que nos relata más o menos los inicios, tanto como se ha usado, por ejemplo, en diversos países, cómo luego se proyectó en la industria, cómo se vio fortalecida, digamos, con su venta. Y también, digamos, tiene una posición más ética acerca de cómo el crudo o el petróleo representa aspectos buenos y aspectos malos en cuanto a la energía, ¿ya? Enfatiza sí muchas cosas buenas, eso hay que decirlo. Dice que es eficiente, dice que va a hacer falta, dice que ha sido épico. Entonces, vamos a ver que también hay una postura positiva frente al uso del petróleo. Nos vamos a ir entonces a la pregunta 50. Dice, de acuerdo al texto, ¿cómo se puede definir el petróleo? Aquí nosotros lo que podríamos haber hecho es haber rastreado, digamos, en la primera parte, eh, qué era, cómo se componía, para poder construir, digamos, una definición. ¿Ya? En este caso, vamos a decir que la alternativa correcta es la alternativa esta, ¿ya? Tipo de hidrocarburo compuesto de hidrógeno, oxígeno, sulfuros, entre otros. O sea, si volvemos al texto, fíjense acá, el petróleo incluye hidrógeno, carbono, sulfuros. Entonces, es un tipo de hidrocarburo a la vez. Recuerden que acá nos decía que había una diversidad de hidrocarburos que se presentaban en la imagen, además su proceso, y que podríamos tener gases, carbón, pero también el petróleo, ya que es, digamos, lo que va a enfatizar el texto. Por lo tanto, vamos a llegar a eso. Es un localizar, digamos. Nos vamos a la 51. Dice, ¿qué función cumple la imagen presentada en el texto en relación a los párrafos anteriores? Acá entonces tú tenías que concentrarte en que siempre la imagen también la vemos en contexto. El párrafo 3 decía, se trata entonces, bueno, refiriéndose a los hidrocarburos, ojo, aquí la mención última es de los hidrocarburos, se trata de compuestos orgánicos formados por hidrógeno y oxígeno, cuya combinación da lugar a ilimitados tipos de moléculas y a diferentes clases de petróleo y gas. Es decir, la diversidad de hidrocarburos dependerá de las variaciones de calor y presión sufridas. El carbón y el gas son combustibles fósiles que comparten este mismo origen. Y vamos a ver que a continuación entonces está, digamos, estos tres pasos donde tenemos la materia orgánica que se descompone. Luego en el paso 2, que cómo quedó esa materia enterrada en sedimentos a altas temperaturas. Y dice, en esa zona el oxígeno desaparece y la materia orgánica se transforma en querógeno. Y hacia el paso 3, el calor, la presión y el tiempo hacen que el querógeno pase por un proceso de catagénesis. Ese proceso da lugar a los hidrocarburos. Por lo tanto, ahí nosotros consideramos bien que si el párrafo 3 está hablando acerca de la diversidad de hidrocarburos, acá también vamos a ver, por lo que dice a continuación, que se nos está de alguna forma mostrando el proceso de formación de los hidrocarburos. Ojo acá, graficar el origen del petróleo, no precisamente porque sí, el petróleo es uno de los tantos hidrocarburos que se forman a través de este proceso y va a depender, digamos, del tiempo, como decía ahí, de la presión que tenga, que va a derivar en un, digamos, hidrocarburo específico. Pero en este caso vamos a decir que, claro, se está mostrando el origen, perdón, el proceso de formación de los hidrocarburos, ¿ya? Tampoco que se quiere exponer el proceso de catagénesis, no es el cometido, no es el objetivo final, ni explicar los cambios que sufre la materia orgánica, es muy vago. La función acá entonces tiene que ver con la D. Nos vamos a la 52. Según el texto, ¿qué causa la diferencia entre los distintos tipos de hidrocarburos? Acá es un localizar, ¿cierto? Entonces, rápidamente, diferencia entre los distintos tipos de hidrocarburos, tendríamos que haber ido, digamos, al párrafo acá, 3. Dice, entonces, es decir, la diversidad de hidrocarburos dependerá de las variaciones de calor y presión sufridas. Y ahí también lo dejaba más claro, digamos, las imágenes, ¿cierto? Que nos hablaban de esto mismo. Por lo tanto, vamos a decir que la alternativa correcta es la C, es un cortar-pegar. ¿Ya? Nos vamos a la 53. El uso del petróleo en la modernidad se debió a, tenemos que rastrear entonces la causa del uso del petróleo en la modernidad. Y esto lo vamos a encontrar en el apartado de su historia. Para ello, nos vamos a ir acá. Cuando dice, la extracción moderna del oro negro se vio favorecida por la búsqueda de un sistema de iluminación
más barato que reemplazar a la cara esperma de las ballenas. Por lo tanto, ¿cuál, digamos, es el factor o a qué se debe el uso del petróleo en la actualidad, o en la modernidad, perdón? Vamos a decir que es la búsqueda de un sistema más económico. Esa es la respuesta directa, la inmediata, porque uno se podría confundir, por ejemplo, con la escasez de la esperma de la ballena, pero ojo, vamos a decir que si hablamos en un orden, digamos, de presentación, acá se te está diciendo que la extracción se vio favorecida por un sistema de iluminación más barato, ¿ya? Digamos que es la primera, eh, es la primera causa, ¿ya? Por eso vamos a llegar ahí. Luego vamos a la 54. Dice, se desprende del texto que el autor tiene una visión del petróleo. Esta está compleja, pues tendríamos que ver que, por ejemplo, obviamente no es objetiva, pues hay un punto de vista expresado, manifestado en algunos casos. Por ejemplo, yo lo voy a ir destacando. Fíjense acá, el petróleo cuenta otra historia también épica. De alguna forma ahí le da un adjetivo, ¿cierto? Dice que es épica, es decir, que es grandiosa. También hacia el párrafo 8 vamos a poder rastrear que hay una actitud, por otro lado también de eficiencia, ¿cierto? De que, digamos, no hay otra energía que se le parezca. Y hacia el final, al final de los párrafos, fíjense lo que nos dice, a pesar de los desafíos, el petróleo ha sido un recurso invaluable. Ya ahí tenemos una proposición, digamos, de que, claro, no se puede valorar porque ha sido mucho lo que ha aportado. Ha impulsado el desarrollo del progreso económico en todo el mundo porque todavía hará falta el petróleo durante décadas, ¿ya? Sobre todo en las economías en desarrollo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que en definitiva, si bien vamos a ver que hay, digamos, un posicionamiento de cosas buenas y cosas malas también, y vamos a ver que en gran medida va a tener una actitud de valoración con respecto al petróleo en sí, ¿ya? Si bien entonces ve asuntos negativos en esta materia, va a destacar, por ejemplo, a través de trayectoria épica, de que es un recurso invaluable, ¿ya? Que hará falta que es muy eficiente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a llegar a esto que se le da una valoración positiva, más que negativa. Nos vamos a la 55. ¿Por qué se plantea que evitamos una encrucijada? Eso, si es una pregunta directa, podría estar dicho, ¿ya? Entonces, vamos acá cuando dice, de ahí, fíjense acá, párrafo 8, decía, de ahí la encrucijada entre el paradigma energético anterior y uno nuevo que necesita tiempo. Claro, refiriéndose a los niveles de rendimiento y el costo. Dice entonces que las baterías todavía dependen demasiado de elementos escasos y extraídos con la minería contaminante, el hidrógeno está aún en la fase incipiente, la electrificación no puede aplicarse a sectores de la industria pesada. Por lo tanto, la encrucijada con qué tiene que ver, no, de hecho no dice que el petróleo sea una fuente muy contaminante, se refiere de hecho con eso al, digamos, las baterías ¿cómo se llama esto? Litio. Luego la B dice porque el precio del petróleo es muy alto. No, de hecho dice que es eficiente y que está a un buen costo. El petróleo es, a fin de cuentas, energía del sol concentrada, muy eficiente. ¿Ya? Con un litro de gasolina se puede desplazar de 10 a 20 kilómetros un coche de 2 toneladas. Ninguna otra energía genera tal rendimiento por ese precio. Por lo tanto, inferimos de que su costo es más bien barato en comparación a otros. ¿Ya? La C dice porque no hay suficiente cantidad de petróleo para abastecer al mundo. Fíjense que si volviéramos acá, vamos a determinar acá, que dice, de ahí la encrucijada entre el paradigma energético anterior y uno nuevo que necesita tiempo. Tiene que ver con esto, porque no hay una alternativa eficiente. Esa es la encrucijada, ¿cierto? No hay una igual de eficiente, una igual de barata, ¿ya? Más que la cantidad de petróleo que hay. Claro, porque en el fondo acá no se refiere, tu, 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 no se refiere a la cantidad, digamos, sino a la eficiencia, y eso teníamos que tenerlo claro. Nos vamos a la 56. ¿Qué función tienen los párrafos quinto y sexto? Acá además tenemos el subtítulo Su historia, que nos da un poco la idea de que se va a desarrollar una narración acerca de cómo se ha ido desarrollando el uso del petróleo durante, digamos, la
distintos siglos, y por lo tanto, acá la que nos funciona es la A. Relatar la trayectoria del uso del petróleo no explica la técnica, no describe las propiedades ni expone las consecuencias. Y queda bastante claro que hay más un contexto histórico, ¿ya? De cómo ha ido avanzando. Y nos vamos con la 57. A partir del octavo párrafo, ¿qué actitud manifiesta el emisor en torno al reemplazo del petróleo? Entonces aquí, idealmente tú te vas al 8, nosotros ya lo estamos viendo, cuando dice de ahí la encrucijada, las baterías eléctricas todavía dependen demasiado de elementos escasos, la electrificación no puede aplicarse a sectores de la industria, etcétera. Por lo tanto, vamos a rastrear que hay una actitud, digamos, más bien de desconfiada, ya que no confía en que estas nuevas energías sean igual de eficientes. Todas tienen problemas, digamos, ¿ya? Y eficiencia, porque pensemos, por ejemplo, ahí, claro, las baterías eléctricas dependen de elementos escasos, el hidrógeno está, digamos, todavía no está desarrollado y la electrificación no puede aplicarse a sectores amplios, ¿ya? Por lo tanto, vamos a llegar a eso. Aquí no podemos decir que es positiva, no, no la está valorando, más bien tiene un cuestionamiento. Insatisfecha es un buen distractor, pues dice ya que no le satisfacen las nuevas propuestas energéticas. En este caso, más que no le gusten, tiene que ver con que no son, digamos, no tienen las mismas características que hacían bueno el uso del petróleo versus otras que tienen más cosas malas, ¿ya? Por eso no puede ser esa, no tiene que ver con el nivel de satisfacción. Y pesimista, esto de que no tienen posibilidad es muy categórico, por lo tanto no podemos determinar. Llegaríamos entonces a la B. Bueno, pasamos entonces a la revisión del último texto. Les dejo con la profesora Margarita. Cortita, iré de inmediatísimo a las preguntas. Número 58. ¿Con qué finalidad el autor utiliza expresiones como cauritas, cachai y frescolines? Que tengo marcadas aquí algunas. Cauritas, frescolines. Si se fijan, son palabras que están repartidas a lo largo del texto, no son palabras que estén concentradas en una sola idea, por ende debe ser como para una intención bien global. Vamos a revisar nuestras alternativas. Para demostrar que maneja conceptos del habla popular, no, en general los autores no utilizan palabras para demostrar su conocimiento respecto a un tema. Para generar cercanía con el lector, esos son algunos argumentos, generalmente en el texto argumentativo, pero no en la literatura. Para imitar una conversación coloquial, esta tiene toda la pinta de ser la correcta. A ver, y la última, para implicar que la historia sucede en Chile, en realidad son palabras que se utilizan en otras partes, no es esa la intención, el propósito verdadero del autor, sino que el verdadero propósito es dar cuenta de que la conversación que le está reproduciendo es una reproducción, es un habla espontánea. Pregunta número 59. ¿Cómo podríamos calificar la actitud de Thelma, de la amiga de la protagonista? Vamos a ver. Thelma, hay que hacérselas interesantes, ya los vamos a encontrar. Mintió para decir que tenían unos amigos allá arriba donde se iban a juntar. Fue idea de Thelma cambiarse los nombres. Fue idea de Thelma ir al Festival de los Dominicos, irse en micro. Se vamos viendo cómo es Thelma. Es falsa, miente un poquito, sí, pero no es que mienta para pasarlo bien, así que podemos eliminar esa. Simpática, sí es súper simpática, pues es la más popular de todo el grupo y siempre buscaba amigos nuevos. Hace sentido, hace harto sentido, pero la vamos a dejar ahí como ahí en stand-by. Osada, pues se enfrentaba a cualquier situación con seguridad. Aquí está sí, me hace harto sentido. Coqueta, pues de inmediato intentó concretar una cita con los chicos del auto. Eso es falso. De hecho, si recuerdan el texto, ella se hizo la interesante con ellos. Estamos entre la B y la C. Simpática porque es la más popular. Ahí eso, si se fijan, es una suerte de totalizador. No podemos aseverar que la Telma sea la más popular de todo el grupo. Así que esa simple y pequeña palabrita nos elimina todo el enunciado por totalizarlo.
y nos deja que la alternativa correcta es la C, porque ella se enfrentaba con seguridad a cualquier situación, supiera en realidad o no. Eso lo hace más chistoso todavía. ¿Qué podemos inferir del texto? Aquí yo lo tengo marcado en amarillo. Nos metimos por unos caminos raros, andaban montones de chiquillas y chiquillos, todos con pantalones y guitarras y collares. Le había dado 3 chupadas al cigarrillo. Me lo volvían a pasar y estaba húmedo. Y seguían viendo montones de autos, muchas cosas. De aquí podríamos inferir que quienes estaban fumando, fumaban del mismo cigarrillo, porque todas las demás informaciones no las podemos sacar a partir del texto. Serían sobreinferencias. ¿Qué función cumplen el primer y el segundo párrafo dentro del texto? Vamos a ver. Juan Carlos me trató de matar. No, no es cierto que me tratara de matar, es que me hizo de morir de amor por él. La pura, yo no creía que era tan así. No, Juan Carlos, yo no me hice ilusiones con él. No creí que el amor era así, tan. No podía dormir y me debilité más. Perdí 5 kilos. Todo comenzó cuando la Telma y yo decidimos ir a un festival. ¿Qué están haciendo estos primeros 2 párrafos aquí en esta narración? Están narrando los recuerdos de Ana María sobre cómo conoció a Juan Carlos. Lo conoció, se enamoró, fue súper intenso y de ahí hace un pequeño salto en el tiempo y vuelve a cuando lo conoce. De la 62, ¿qué podemos inferir del primer párrafo? Aquí ya tengo marcadas las alternativas. Perdió 5 kilos por el amor que sentía por él. Podemos inferir que Ana María perdió 5 kilos debido a sus sentimientos por Juan Carlos. Que ellos ya no sigan juntos tampoco lo podríamos sacar del texto. Juan Carlos fue muy malo con Ana María, tampoco lo sabemos, solo sabemos que ella se enamoró mucho de él. Ana María fue engañada por Juan Carlos, eso tampoco podríamos sacarlo del texto. El nombre falso utilizado por Telma, si volvemos al texto a buscarlo. Yo soy María Ignacia, agregó la Telma, una pregunta de localización, sin parafraseo, sin nada. Facilita de encontrar, María Ignacia. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Compara a Ana María el amor que siente por Juan Carlos con la muerte. Para señalar que Juan Carlos la hizo sufrir, hasta ahí podría ser, pero al punto de querer morir, no es que ella se quisiera morir de verdad. Para implicar que el amor de Juan Carlos fue violento, eso sería tal vez sobreinterpretar la lectura, intentar buscarle la quinta pata al gato, en buen chileno. Para indicar que sin Juan Carlos ella preferiría estar muerta. Tampoco podemos sacar esa información de ninguna parte de ese párrafo, sino que simplemente, si se fijan, súper poéticamente también, lo que está haciendo Ana María es hacer una comparación entre la intensidad del amor que ella siente por Juan Carlos con el amor, o sea, con la fuerza o con la intensidad de la muerte misma. Y para terminar, pregunta número 65. ¿Por qué Telma le dice a Ana María que deben cambiarse los nombres? Te lo tengo aquí destacado yo. Yo soy María Ignacia, agregó la Telma. Me había dicho que mejor nos poníamos así, que yo le ponía Ana a mi nombre y ella se iba a poner María Ignacia, porque esos sí eran nombres elegantes. Localización de nuevo. ¿Por qué se cambiaron los nombres? Para que sus nombres sonaran más elegantes. Este texto estaba livianito. Espero que no hayan llegado muy cansados al final del ensayo y si es que llegaron cansados al final del ensayo, encontrar este texto al final haya sido un alivio. Agradecido